Muy bien. Las clases que hemos estado viendo en estos días, sí, para recordar el tema de la semana 6, sí, para los compañeros que se están integrando, para los compañeros que necesitamos ver un poquito, ponernos al tanto en lo que es la materia de estudios sociales. Hemos estado viendo lo que son, la semana pasada vimos ya lo que es el origen y la difusión de la humanidad, en el cual hemos visto que cómo se dio el origen del humano para llegar a estar donde estamos nosotros, el cómo nos hemos ido evolucionando, cambiando, y que esta evolución, sí, que esta evolución se le denominó como la hominización, sí, eso usted lo puede observar también en su plataforma, en el cual la hominización es un proceso natural de evolución del ser humano desde el primate, ¿sí? Para los que no saben, o a lo mejor es un término nuevo y decir, ¿qué es un primate es un ser, el mono, ¿sí? El mono, aquel personaje, aquel animalito que camina sobre sus cuatro extremidades y que de él científicamente nosotros provenimos de ellos hasta llegar al famoso Homo sapiens, que es lo que somos nosotros en la actualidad, el hombre sabio, ¿sí? El hombre sabio, el hombre que tiene ya conocimiento y que ha ido evolucionando, no solo en su parte física, sino también en su parte, ¿qué es esto de aquí? Mental. Mental, en su parte intelectual, de su mente, en la parte de sus conocimientos, ¿sí? En esta parte hemos ido evolucionando también. Evolucionando. Evolucionando, muy bien, hemos ido cambiando la parte física, ya dejamos de ser aquellos monitos encorvados que andábamos sobre nuestras cuatro extremidades, sino cambiamos a una posición bípeda, es decir, que caminar sobre nuestras extremidades inferiores como lo que estamos haciendo actualmente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ya no tenemos también la posición de los brazos, los brazos ya se hicieron un poquito más cortos. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos andar ahora con los brazos, a excepción de los bebés, ¿no? De la etapa de la niñez, del bebé de 1 año por ahí que necesita para gatear, pero que sin embargo esa posición no se mantiene, a excepción de personas que a lo mejor tengan algún tipo de problema de salud, ¿no? Pero es dentro de la parte de los cambios físicos, ¿sí? Que hemos sido parte dentro de este proceso de hominización, ¿ya? Recordamos también el término, lo que son homínido, homo habilis, homo sapiens, todos estos nombres de los cuales se nos fue identificando a nosotros como aquellos, ¿sí? Aquellos que es como decir una etapa, a ver, en tal etapa nos llamábamos los Homo habilis, en tal etapa los Homo erectus, hasta finalizar con el famoso Homo sapiens sapiens, ¿no? Que es lo que tenemos en la actualidad. También vimos lo que es la parte de un video sobre el proceso de hominización, en el cual en este proceso de hominización pudimos observar que no solo es el hecho de cambiar físicamente, intelectualmente, ¿sí? Sino también nos dimos cuenta de que los homínidos o los Homo sapiens en el proceso en el que se iban dando cuenta que las herramientas que necesitaban ellos mismos la podían construir, ¿sí? Ustedes pudieran observar en el video, ¿sí? Y les invito a los compañeros que no hayan revisado, en la plataforma tenemos un link de un video muy interesante en el cual el primate se dio cuenta, por ejemplo, que necesitaban cortar una carne que era dura. ¿Qué es lo que necesitaron ellos? Una piedra. ¿Una piedra qué? Una piedra cortada. Una piedra afilada, una piedra cortada. Se dieron cuenta que una piedra cortada podía cortar la carne, ¿no es cierto? Porque uno de ellos se lastimó. Entonces, de la misma manera vieron que con esa piedra cortada, sí, con esa piedra afilada, esa piedrita podía también dar forma a otras herramientas que con el paso se fueron evolucionando, como son las flechas, las lanzas, ¿no es cierto? Entonces se dieron cuenta y de así poco a poco fueron creando otras herramientas que tienen y que tenemos hasta la actualidad. De esa misma manera se dieron cuenta ellos en el tema de su vestimenta, como ustedes pudieron observar, ¿sí? Ellos no tenían una vestimenta, ¿no? Ellos lo único que realizaban
tenían lo que es simplemente tal y como eran unos personajes sin ropa, algunos como estaban en constante evolución tenían lo que es la parte de piel, de la lana, digamos así propiamente de un mono, ¿no? Entonces, todo esto fue cambiando gracias a las invenciones, al descubrimiento que ellos fueron teniendo, ¿ya? Dentro del proceso, de este proceso de hominización, ¿sí? De este proceso de evolución, perdón, de los seres, ¿sí? De estos seres famosos, de estos seres iniciales, o como yo les llamo a veces como nuestros aborígenes, porque ellos somos nosotros somos, ellos son nuestros aborígenes, son nuestros antepasados, de ahí venimos o originamos, ¿no es cierto? El proceso de evolución que ellos tuvieron es en el tema también del nomadismo al sedentarismo, ¿sí? ¿Qué es esto del nomadismo? El nomadismo no es más que una persona, ellos eran 100% nómadas, ¿sí? Cuando iniciaron, ellos no tenían un lugar fijo, eso es nómada, ir de un lugar a otro, iban de un lugar a otro porque no establecían, ¿sí? Un lugar propio, un lugar en el cual ellos no se sentían quizás seguros porque eran atacados por otras especies, porque veían que el clima también no les favorecía, hasta ellos pasar por este proceso de cambio y llegar al sedentarismo, en donde sedentarismo es la parte de qué? De establecerse en un lugar fijo, permanente, ¿ya? Y una vez que ellos se establecieron, ¿sí? Fijamente, o usted puede decirle ya se quedaron para siempre en ese lugar, ellos empezaron a qué? Primerito a acomodarse, ¿sí? En el lugar donde ya estaban. ¿Y a qué me refiero con acomodarse? Me refiero al clima, ¿sí? Al clima, a la vestimenta, a las actividades que ellos podían hacer en el lugar en el que se encontraban en ese momento. Y una de ellas, la actividad que inició con ellas es el tema de la agricultura. Ellos, al ser nómadas, podían encontrar en cualquier lugar lo que es un alimento, un tipo de alimento, ¿sí? Pero al ellos volverse sedentarios, ya no iban a tener, quizás se les acababa en cierta manera lo que tenían de provisiones, llamémosle así, de provisiones en ese momento, ¿sí? Tenían, por ejemplo, me voy a inventar, poseían, se hicieron sedentarios o se asentaron sus tribus, sus comunidades en lugar donde solo existían fresas, ¿ya? Pero luego ellos ya se les iba acabando las fresas, se les iba acabando, ¿y de qué tenían que vivir? Pues para ellos empezaron a ver que las semillas que botaban o que ellos las regaban por accidente por ahí o que simplemente la echaban, ya la desechaban, después de utilizarla se dieron cuenta que de esa semillita empezaron a florecer, a nacer otra planta que les iba a dar el mismo resultado de lo que ellos ya habían comido. Entonces, esa partecita de ahí es experimentar, ¿sí? Es experimentar de botar una semilla y darse cuenta que aquello les podía salvar la necesidad de, solventar la necesidad de alimentarse, se le conoce como el surgimiento de la agricultura. Surgimiento de la agricultura. Siendo la agricultura la principal actividad, ¿sí? Que solventaría la parte de alimentación y la parte de comida, ¿sí? La parte de supervivencia dentro de su población, ¿sí? Hablamos del surgimiento de la agricultura, ¿sí? Partamos un poquito, retrocedamos antes de continuar en esto de nuestros aborígenes, ¿no? En que hace 10.000 años aproximadamente se conoce que se dio el proceso de la glaciación. ¿Qué es esto de la glaciación? La glaciación es la época de hielo, la época que ustedes tal vez hayan escuchado al realizar tareas, quizás por ahí de sus niños o investigando, leyendo tal vez por ahí algún artículo, ¿sí? En el cual en esta época se dio la llamada época del hielo, ¿sí? En la cual se vinieron fuertes climas, lo que es el bajo cero, obviamente, sí, y en la cual después de este resultado se denominó como también una zona como la famosa creciente fértil, ¿ya?
Y de ahí vino una parte dentro de la historia como la revolución neolítica. ¿A qué se referencia esta revolución neolítica? La revolución neolítica como tal, la palabra mismo lo dice, revolución, es decir, hubo un cambio, ¿sí? Neo, hablamos de nuevo, lítico, una piedra, ¿sí? Entonces, uniendo todas estas palabras, hablamos que se renovó a la piedra antigua o la era antigua, la edad antigua, que era la edad de la piedra, porque todo lo que utilizaban, las flechas, las puntas era de piedra, lo que es la parte de cortar era realizada con piedra, entonces se refiere a esta revolución neolítica en la cual el hombre deja de solo consumir, porque eso era lo que se dedicaban inicialmente, solo pescaban, solo cazaban animales, ¿no es cierto? Y no hacían otra opción que tal vez buscar o construir su propio alimento. En esta revolución neolítica, dando paso al surgimiento de la agricultura, nos habla a producir, ¿sí? Ya empezar a producir su alimento. Ellos empiezan a producir su alimento para así poder subsistir, para así poder ellos crear la manera en cómo alimentarse. Hablamos en este sentido sobre esta revolución neolítica, ¿sí? En la cual ya no solo es la parte de producir sus alimentos, sino también habla de un perfeccionamiento de herramientas, ¿sí? Ya pasaron quizás de una punta de madera o solo del árbol, quizás de por ahí algún material que era muy simple, pasaron ya a remodelar esa herramienta, ¿sí? A buscar más material en la cual sea un poco más útil para ellos, porque usted tome en cuenta una madera a comparación quizás de un metal. ¿Cuál de las dos, perdón, cuál de estas dos herramientas va a durar más? ¿Cuál les iba a ser de más utilidad para ellos? ¿Cuál de las dos? El metal. El metal, ¿no es cierto? El metal. Claro que obviamente no iba a tener una fundición quizás o un perfeccionamiento, un 100% como lo que nosotros podamos observar ahora, ¿no? En la actualidad. Pero sin embargo, ese perfeccionamiento de herramientas les sirvió ¿para qué? Para que ellos también puedan crear otras herramientas y que les pueda servir en el tema de la agricultura, como por ejemplo, y que se mantiene ahora. Tenemos, por ejemplo, esta es una herramienta que se utiliza para el arado de la tierra, sí, que se utiliza con la yunta. No sé si ustedes han visto, alguien me puede decir, sí, hemos visto, hemos utilizado, quizás ustedes hayan utilizado. Por mi tierra le llaman el fierrito ese le llaman reja por mi lugar, que va con Y el otros arado son, que en el campo se ara, se siembra con ese arado de madera, el metálico se llama reja, le dicen por mi lado. el otro se Muy le llama bien. yugo. Eso, muy bien. Sí, yo también he escuchado como la parte del yugo, ¿no es cierto? Esta partecita no es que recién se inventaron o no es que recién establecieron aquello para a lo mejor facilitar. Y ustedes ven que de hecho casi aquello ya se está un poquito quedando, ¿no? Desactualizado porque ahorita tenemos las máquinas, ¿no? Todo esto fue un proceso de evolución, pero que sin embargo lo anterior fue creado por nuestros aborígenes, ¿no? Por estos personajes derivados o que nacieron de los primates, ¿no? Entonces, ese perfeccionamiento les permitió a ellos, ¿sí? Les permitió sembrar, cosechar frutos, lo que es toda la parte de su comida. Y así ellos se fueron adaptando también, sí, como parte de esta revolución, de este cambio neolítico, de pasar de una edad antigua, de una edad de la era de la piedra, que ahora que le conozco a usted, fueron cambiando a una edad en la cual ellos ya no solo se dedicaron también a producir sus alimentos, sino también a una domesticación animal, ¿sí? Hablamos en el tema de que empezaron a domesticar animales que a lo mejor quizás ellos en su vida lo veían, así como el fuego les espantaba, de la misma manera habían animales que ellos no se relacionaban, ¿sí?
y tenían miedo, pero empezaron con esta también domesticación, y de esta domesticación también les sirvió para lo que es el tema de la agricultura, como por ejemplo el tema de domesticar a las vaquitas, a la yunta, como nosotros reconocemos en la actualidad, ¿no es cierto? Y les sirve para lo que es el tema de sus sembríos, ¿ya? Entonces, hablando de lo que es la parte del surgimiento de la agricultura, tenemos también de que se complementa aquí una actividad a esta agricultura como la primera actividad. Si alguien le pregunta, a ver, usted que está estudiando, y díganos, ¿cuál fue la primera actividad en la cual se produjo el alimento, en la cual sirvió hasta de economía para una sociedad? Usted acuérdese siempre la agricultura. Se derivó y de la agricultura se derivaron otras actividades que fueron y que sirvieron de base para lo que es la economía, alimentación, supervivencia de nuestros antepasados. Y uno de ellas, sí, podemos mencionar a lo que es la parte de que hablamos del recolector, y aquí empiezan otros nombres a nuestros antepasados, como los recolectores, los cazadores, ¿sí? En los cuales también hablamos en el tema ya de trabajo un poquito en la parte de metal, en la parte de metalurgia, ¿sí? ¿Ya? Pero todas esas actividades que ellos fueron teniendo una cierta cantidad de excedentes, ¿ya? ¿Qué son esto de los excedentes? Sobras, ¿sí? Sobras. Ellos ya sembraban mucho maíz, ya consumían, pero aún así tenían muchos o demasiado excedente y ya no sabían qué es lo que ellos tenían que hacer. Y ante esa famosa producción de ese excedentes, surge así lo que es el trueque. La primera actividad económica, ¿sí? La primera actividad económica dentro de nuestras poblaciones iniciales. ¿Qué es esto del trueque? El trueque es la actividad o el intercambio de productos, ¿sí? Trueque es el intercambio de productos entre dos poblaciones, tribus o grupos de personas. Le pongo un ejemplo. Supongamos que Gabriela Patiño vive en la población A, y ellos se dedican a lo que es a la parte de cultivo de maíz, ¿ya? Luego Rocío Cárdenas, ellos se dedican en cambio al frijol, al porotito, como nosotros le conocemos, ¿ya? Pero tanto la comunidad de Rocío como la de Gabriela tienen excedentes. Ya ellos consumieron el maíz, ellos consumieron, la otra población consumió ya el poroto, ¿no es cierto? Ya no tenían ya, pero a ellos en cambio se dieron cuenta que a Rocío le hacía falta el maíz y a Gabriela le hacía falta el poroto. Entonces viene aquí ese intercambio de excedente, ¿sí? Dando así, como digo, vuelvo y repito, lo que es la creación de la primera actividad económica o del negocio, ¿sí? Si bien es cierto, esta producción de excedentes no fue una manera, a ver, yo te doy el frijol y cuesta $100, ¿ya? No, sino fue, yo te pago con otros bienes, por eso se le llama el trueque o intercambio de bienes. Más adelante surge lo que es el tema o se da origen al tema de la moneda, ¿sí? Ya como algo que va a servir de manera económica, ¿sí? Económica, ya no me iban a pagar con bienes, sino me iban a pagar con algo que significaría un poco hasta más lucrativo en la parte de dinero, ¿ya? En la parte de la agricultura, yo quisiera que nosotros pensemos por un segundito cómo nosotros consideramos a la agricultura como una nueva economía, ¿no es cierto? Cómo yo establezco la parte de una nueva economía, cómo yo establezco o para qué me sirvió esta parte del trueque, del intercambio, y por qué yo le podría considerar a la agricultura como una nueva economía y qué impacto cultural y social me influyó o me dio como resultado el haber implantado la agricultura en estas comunidades. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Para qué sirvió? Me sirvió tal vez en la parte de ir mejorando, en la parte de ir evolucionando.
¿qué más pudimos obtener a raíz del origen de esta famosa actividad económica? Si nosotros pensamos un ratito, como les decía hace un momento, pensemos un segundito. ¿La agricultura me favoreció o no me favoreció? ¿Ustedes qué piensan? Una respuesta cortita. Sí, Sí, bastante. mucho, mucho. ¿Por qué, compañero Moscoso? Porque, bueno, yo cuando era niño vivía de eso. Yo trabajaba, bueno, ya cuando salí de escuela, yo trabajaba los, o sea, los días normales y igual ya cuando tocaba cosechar, entonces cosechaba y era un extra que se cogía fuera de lo que uno trabajaba aparte. Como eso se cosechaba, se sembraba y se cosechaba al año, entonces. Pero ya les servía, ¿no es cierto? Para ustedes servía muy bien. Ya vamos a dar paso al resto de compañeritos también para hablar. Pero en cambio, eso, como usted dice, me sirvió, ¿no es cierto? Nos sirvió para el tema de la alimentación. Otra parte también que surgió como más importante o como que me influyó mucho en la era antigua, el tema de la agricultura, es la parte de que se estableció una división de trabajos, ¿sí? Una división de trabajos en la cual se estableció que ciertos trabajos lo hacen un grupo de personas y otros trabajos lo hacen un grupo de otras personas. Vino la parte de división de trabajo. También hablamos como algo significativo, ¿sí? Como algo significativo para la población, es en el tema de crear, evolucionar y entrar al urbanismo, ¿sí? Porque fueron ellos evolucionando y esa evolución que creó la actividad del trueque, del intercambio, del negocio, luego del tema también de la inclusión de la moneda, ¿sí? Aquello fue haciendo que las poblaciones vayan creciendo más, que otra gente se vaya interesando también en la parte de que, de ver que si una población está creciendo económicamente, de ver que tienen más productos, pues nosotros también vamos haciendo lo mismo. A pesar de que ya se convirtieron en sedentarios, habían poblaciones que decidían cambiarse, ¿no? de lugar y establecer otro tipo o lo que nosotros también le podríamos denominar, para que me comprenda, es en el tema, iban colonizando otros lugares y así iban creando o iban dejando la tradición también, esta parte, esta cultura de qué, de ir trabajando en la agricultura, ¿sí? Con el surgimiento de la agricultura también nace el tema de la escritura. ¿Por qué nace el tema de la escritura aquí con la agricultura? Aunque parezca verso, sin esfuerzo, hasta ya me salió, si escucharon, agricultura, cultura, ¿sí escucharon o no están atentos? ¿Ya? Muy bien, por ahí sí estamos atentos, ¿ya? Resulta que al momento en cuando ellos empezaron a hacer su intercambio, su trueque, su venta de excedentes, Se ellos dedicaban a hacer necesitaban. cuentas. Exacto, muy bien. Necesitaban hacer cuentas, necesitaban registrar sus ventas. Entonces, para ello empieza lo que es el tema de la escritura. Si bien es cierto, no una escritura como por ahí veo escrito Patricia Ortega, veo de Aide Yescas, veo de Adrián Naula, no. Ellos no tenían esta escritura. Ellos tenían la primera escritura, se denomina como una escritura cuneiforme, una escritura de jeroglíficos, de pictogramas. ¿Qué son estos de jeroglíficos? Los jeroglíficos o pictogramas son dibujos en los cuales ellos querían hacer o dar a conocer, interpretar, dar a interpretar algo que tal vez no podían decir, pero que tal vez con un dibujo sí lo manifestaba. Nace entonces con la agricultura el tema de cómo escribir, el cómo dar a conocer algo. Por ejemplo, se me ocurre, ellos querían decir una hojalata. ¿Ya? Entonces ellos dibujaban una hoja de árbol, una especie como de un vaso o de una botella de lata, pero, o sea, todos ellos se lo ingeniaban, una pirámide, un sol, todos esos gráficos que a lo mejor para nosotros, tal vez hayamos visto en alguna investigación, decimos, ¿qué es eso? Parecen unos dibujos de niños. No, ese era su lenguaje antiguamente.
Esa era la manera en cómo ellos empezaron a relacionarse a través de esta famosa creación de la agricultura, ¿sí? Entonces tenemos lo que es, ¿cuál ha sido el impacto cultural y social del surgimiento de la agricultura? La división del trabajo, establecer trabajos para uno, trabajos para otro. El tema del urbanismo, la evolución hizo que ellos vayan creando, poblándose más. Y el tema de la primera escritura, que es la pictográfica, ¿sí? La pictográfica, ¿ya? Que son no más que dibujos, ¿ya? Dibujitos, ¿sí? La siguiente ahora vamos a ver lo que es el tema, unos ejemplos de este tipo de escritura, ¿sí? Y vamos a dejar hasta aquí para tener nuestro receso, ¿sí?